7 de febrero de 2026, estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. El primer ministro de Haití, Alex Didier Fils-Aimé, asumió la presidencia del país tras el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición. La nación caribeña evita así quedar en un limbo político. Fils-Aimé aseguró que entiende el peso que significa el cargo y se comprometió a ponerse manos a la obra. Hay expectativa, pero a la vez escepticismo en Venezuela tras la promesa del jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de liberar a los presos políticos una vez que se discuta la ley de amnistía. Los familiares esperan a las afueras de la zona de reclusión que visitó el parlamentario, esperando noticias de sus seres queridos. Grupos de manifestantes se enfrentaron a la policía en Milán en medio de las multitudinarias protestas contra los Juegos Olímpicos de Invierno y contra la presencia de la Agencia de Control Migratorio ICE, que hace parte del esquema de seguridad de la delegación estadounidense. Damos inicio en Haití, donde el primer ministro Alex Didier Fils-Aimé asumió como gobernante del país este sábado. Esto el mismo día en que el Consejo Presidencial de Transición culminó su mandato y el presidente de ese órgano anunció que le entregaba el poder a Fils-Aimé. El primer ministro aseguró que está consciente de la responsabilidad sobre sus hombros y se comprometió a ponerse manos a la obra. Una de sus primeras decisiones fue presidir un consejo extraordinario de ministros para evaluar las prioridades nacionales. Continuamos en América Latina porque las familias de los llamados presos políticos esperan a la salida de zonas de reclusión noticias de sus seres queridos. Esto luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, visitara la llamada Zona 7 y prometiera que todos los llamados presos políticos serían liberados tras la aprobación de la ley de amnistía. Entre los familiares hay expectativa, pero también escepticismo. Desde la Zona 7 nos reportó previamente Daniela Zambrano, corresponsal de France 24 en Caracas. Bueno, por supuesto hay mucha esperanza, pero mucho escepticismo en cuanto a ese anuncio, porque conversábamos con estas madres que ya tienen aquí prácticamente un mes, desde el pasado 9 de enero, se han encontrado acá, han ido llegando a lo largo de los días, duermen aquí, hacen vigilias a la espera de liberaciones y por supuesto que tienen expectativa de que se materialice, pero también sienten escepticismo de que eso se pueda cumplir y que el martes que viene estén todos los presos en libertad. Nos comentaba que aquí hay 43 personas de distintos estados del país en un mismo expediente, acusadas de los mismos delitos, y otro restante que sumarían 78 personas en total detenidas por casos políticos. Conversamos sobre esta situación que hubo ayer con una de las personas que aparece en ese video junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, abrazándolo, agradeciéndole que estaba ahí, y pudimos confirmar que es una señora que no tiene presos, no tiene hijos detenidos por razones políticas y que ella se había acercado acá según su versión para apoyar, pero por supuesto es una persona afín al gobierno. Esto molestó mucho a las mamás que tienen muchos días aquí, que no tienen ese mismo sentir, que sí, por supuesto, agradecerían la liberación inmediata, pero no tienen ese sentimiento hacia los dirigentes del gobierno, porque por el contrario han protestado día y noche para condenar que se haya detenido a sus familiares por razones políticas, pues ellas insisten en su inocencia. Recordemos que, según lo que dijo Jorge Rodríguez en ese video, el próximo martes se discutiría la ley de amnistía, ya pasaría a segunda discusión según una consulta pública, y él aseguró que a más tardar el viernes que viene estos detenidos saldrían en libertad. Sin embargo, esa ley de amnistía que se somete este fin de semana a consulta pública ya tiene algunos cuestionamientos por parte de organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos, entre ellos en que no, según la propia ley, no sería una amnistía inmediata, sino que estaría sujeto cada caso a revisión a los tribunales venezolanos, y son esos mismos tribunales y esos mismos jueces quienes condenaron a personas incluso inocentes y se los acusaron de terrorismo y otros delitos que no habían cometido. Entonces eso ya causa, por decir no menos, algún escepticismo o algún rechazo por parte de organizaciones no gubernamentales. También que esta ley incluye delitos cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de enero de este año, pero se señala hechos violentos en 2014, en 2017, en 2019, y para la oposición que en esos años protestaba
en contra de fraudes electorales, en contra de un precario sistema de salud, pidiendo reivindicaciones salariales, no son hechos violentos, fueron protestas democráticas que fueron violentamente reprimidos. Y otra de las cosas que les se cuestiona a esta ley es que no quieren que se convierta en un manto de impunidad para los victimarios, sino que sea una ley pensada en las víctimas de represión y persecución política. En otras noticias, el caso Epstein sigue protagonizando titulares en todo el mundo, aunque con repercusiones políticas diversas. La publicación de 3 millones de documentos por parte del Departamento de Justicia dejó nuevos escándalos, especialmente en Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer enfrenta sus horas más bajas con llamados a una moción de censura. A su vez, en Francia, el exministro socialista Jack Lang presentó su dimisión como presidente del Instituto del Mundo Árabe. Y en Estados Unidos, la pareja Clinton se ofreció a testificar en el Congreso para explicar sus vínculos con el condenado pederasta. Marta Moya tiene más detalles. El caso Epstein sacude la arena política europea y no tanto la estadounidense. Con la reciente publicación de 3 millones de archivos de la investigación penal contra el pederasta Jeffrey Epstein, el Reino Unido está en el ojo del huracán. Nuevas fotos del ya despojado de títulos reales, el expríncipe Andrew, forzaron su salida de su castillo en Windsor, donde se vieron camiones de mudanza esta semana. Pero el más damnificado fue el primer ministro Keir Starmer, que podría estar a las puertas de una moción de censura. Habrá que sacarlo a rastras del número 10, así que les estoy haciendo una oferta. Si quieren el cambio que saben que el país necesita, que vengan a hablar con mis jefes y hablamos seriamente de una moción de censura para forzar el momento. Starmer es acusado de conocer los vínculos entre Peter Mandelson y Epstein, cuando lo nombró embajador en Estados Unidos a principios de 2025. Lo que no se conocía era la profundidad, la mera profundidad del alcance de la relación. Mintió sobre ello a todo el mundo durante años. En el viejo continente, los tentáculos del depredador sexual también forzaron la destitución del asesor de seguridad nacional en Eslovaquia. Ponen en riesgo a los herederos de la Casa Real noruega y también señalan a varios exministros y expresidentes en Francia y España, respectivamente. Mientras en Washington, Trump dice: creo que de verdad ya es hora de que el país cambie de tema. Por su parte, Bill Clinton, ampliamente retratado con Jeffrey Epstein, dijo que quiere comparecer en el Congreso para explicar su versión de los hechos, pero quiere hacerlo públicamente para evitar que los republicanos politicen sus palabras. No me quedaré de brazos cruzados mientras me utilizan como apoyo en un tribunal irregular a puerta cerrada, dirigido por un partido republicano que actúa con miedo. Si quieren respuestas, dejemos de jugar y hagamos esto como es debido, en una audiencia pública, donde el pueblo estadounidense pueda ver por sí mismo de qué se trata realmente. Otro magnate norteamericano, Bill Gates, también salió a ofrecer disculpas después de aparecer en los archivos. Me arrepiento y me disculpo por cada minuto que pasé con él. Un escándalo que afecta a las élites de lado y lado y cuyas repercusiones todavía se ven más en redes sociales que fuera de ellas. Continuamos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump rechazó responsabilizarse por haber publicado un video de inteligencia artificial que muestra a los Obama como gorilas y a varias figuras demócratas en el cuerpo de otros animales de la selva, mientras él encarna al Rey León. Ante las críticas por racismo, el republicano se explicó así. No me equivoqué. O sea, reviso muchísimas cosas y al principio estaba bien, tenían esa publicación. Supongo que fue una imitación. Por cierto, cubrieron a mucha gente. Si ves de dónde salió, supongo que fue una imitación del Rey León y sin duda fue una publicación muy fuerte en cuanto a fraude electoral. Nadie sabía que eso estaba al final. Vamos hasta la ciudad italiana de Milán, donde grupos de manifestantes se enfrentaron a la policía en medio de las protestas, en las que unas 5.000 personas salieron a marchar en contra de la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno y contra la participación del Servicio de Control Migratorio de Estados Unidos, ICE, que acompaña la delegación de la Unión Americana. La movilización fue convocada por el llamado Comité Olimpiadas Insostenibles, que es una red de organizaciones estudiantiles, anticapitalistas y ambientalistas fundada en Milán. Los manifestantes rechazaron con eslóganes como "Reconquistemos las ciudades", "Liberemos las montañas", al tiempo que otros llevaron árboles de cartón para protestar por la tala masiva para construir las pistas de esquí. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky dijo este sábado que el gobierno de Estados Unidos presionará a ambas partes para que la invasión rusa termine en junio. Según Zelensky, el gobierno estadounidense propuso continuar con las conversaciones la próxima semana. Afirmaciones que no fueron confirmadas ni por Washington ni por Moscú.
Esto mientras este sábado Rusia volvió a lanzar un ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana con 400 drones y 40 misiles. Hablamos ahora de Irán porque solo un día después de participar en las negociaciones indirectas en Omán, el canciller iraní Abbas Araghchi abogó por continuar pronto los diálogos nucleares con Estados Unidos. Sin embargo, insistió en que Teherán no está dispuesto a renunciar a su programa de misiles balísticos ni a comprometerse con dejar de enriquecer uranio, un proceso que la República Islámica reivindica para uso civil. Donald Trump había calificado el viernes de muy buenas las conversaciones con Teherán, más en el informe. Fin de las conversaciones en Omán entre iraníes y estadounidenses. Las conversaciones que, según Teherán, se han celebrado en un ambiente positivo que ha permitido el intercambio de puntos de vista. Las negociaciones de ayer se centraron exclusivamente en el tema nuclear. Los estadounidenses no plantearon ningún otro tema. Las negociaciones se realizaron de manera indirecta a través del Sultanato de Omán y acordamos discutir únicamente el tema nuclear, un punto que se respetó en las conversaciones de ayer en cuanto a la no proliferación de enriquecimiento. Esto está fuera del alcance de las negociaciones para nosotros. Sin embargo, tras las negociaciones, los estadounidenses anunciaron nuevas sanciones petroleras contra el régimen islámico. Trump mantiene de su lado la idea de que Irán desea realmente un acuerdo. Tuvimos muy buenas conversaciones sobre Irán. Parece que Irán tiene muchísimas ganas de llegar a un acuerdo, pero creo que Irán realmente quiere hacer un trato y así debería de ser. La última vez decidieron no hacerlo eventualmente, pero creo que ahora lo sienten probablemente distinto. Según Teherán y a petición suya, solo se abordó la cuestión nuclear, mientras que la delegación estadounidense, encabezada por Steve Witkoff y el yerno del presidente Jared Kushner, deseaba tratar otros temas, como el apoyo de Irán a diversos grupos armados de la región, así como su programa de misiles balísticos. Fueron las primeras conversaciones desde los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes el pasado mes de junio. Se producen después de que Trump haya desplegado lo que él denomina a una armada en la región. En Japón cerró la campaña de cara a las elecciones generales anticipadas de este domingo con el partido de la actual primera ministra Sanae Takaichi, que adelantó los comicios como gran favorito. Desde que asumió la jefatura del gobierno en octubre, Takaichi ha centrado su política en la recuperación económica al interior y en la confrontación con China al exterior. Desde Tokio, Luza Medina, corresponsal de France 24, nos dio más detalles. Con apenas 3 meses en el poder, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, enfrenta su primera prueba política. La mandataria disolvió la Cámara Baja y convocó elecciones anticipadas. Una jugada arriesgada que busca medir su popularidad y consolidar su corto mandato. En estas elecciones voy a votar por el aspecto económico. Todavía soy estudiante, pero cuando empiece a incorporarme a la sociedad y llevar una vida independiente, me preocupa el aumento del costo de la vida y cómo se va a gestionar el impuesto al consumo. Aunque Takaichi llega a estos comicios con 67% de aprobación, según los sondeos de medios locales, la convocatoria de unas elecciones anticipadas divide la opinión pública. Un 50% rechaza la disolución de la Cámara Baja frente a un 36% que la respalda, en un contexto donde el aumento del costo de la vida aparece como una de las principales preocupaciones. Mi principal preocupación es la economía, está afectada. ¿Cómo van a trabajar el futuro de la economía y el equilibrio de las finanzas públicas? El futuro de las pensiones es lo que más nos preocupa a nuestra generación. Aunque paguemos las pensiones, cuando llegue el momento de recibirlas, no sabemos cuánto dinero vamos a obtener. Los comicios anticipados son un punto de inflexión para la mandataria. Si el oficialismo con su aliado, el Partido de la Innovación de Japón, no consiguen los 233 escaños necesarios para obtener la mayoría, su corto mandato podría llegar a su fin. Si por el contrario logra imponerse, el mayor reto será reactivar la economía y enfrentar la crisis demográfica que condiciona el futuro del país. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com y seguirnos en redes sociales. Quédense que volvemos en unos minutos.